Hola, hola, ¿cómo están? Soy Cristian Fuentes y esto es Cuchillos y Navajas con Sentido Común. Y en esta ocasión, como ya sabrán, toca revisión en profundidad del cuchillo de AliExpress Benchmade modelo Luku o Luku 202. Vamos con la intro. Bueno, como ya les había dicho, vamos a proceder ahora ya con una revisión ya más en profundidad de este cuchillo. Vamos a poner un poquito más de luz. Ustedes saben que me gusta muy poco en realidad, como decimos, estar editando los videos, así que generalmente van a ver algún error o alguna mala dicción, pero bueno, no lo voy a corregir, lo dejo así porque creo que hay que ser lo más natural posible. Así que perdonen si le molesta a alguien. Pero bueno, comenzamos. No voy a dar las especificaciones, tal vez las deje a ver por aquí. O se las voy a dar rápidamente. Ok, bueno, mejor. Ya, así. Pero bueno, vamos a repasarlas rápidamente. A ver, las especificaciones de este son 13.3 centímetros de hoja, largo total, 12.3 de filo útil, largo total 24.5, de los cuales mango tenemos exactamente 11.2 centímetros. Un ancho de pala que en la base tiene 27, sí, 27 milímetros y en la parte superior también conserva o un poquito menos. Oye, está un poco esto imantado, perdón. Bueno, decirles que es una prueba que le vamos a hacer ahora, un poquito más estresante, por decirlo así. Déjenme ponerle un poco el imán a ver si esto se... Ahí sí, ahí se desimantó. Le pusimos un neodimio, como ya saben, un imancito muy bueno de tener en tallercitos, si ustedes tienen también. Así que bueno, el espesor de la hoja, perdón que no lo hemos visto, lo vamos a ver enseguida. Déjenme ver el pie de metro. Y tenemos, son 3 milímetros y algo más, pero no, vamos a ser más justo, digamos, con él y dar exactamente 3.5. Entre 3.4 y 3.5 milímetros, ¿ya? De espesor. Ahora, se lo voy a mostrar un poquito más de cerca. Ahí está, el manguito, como ven, una perforación para el cordón fiador. Creo que este debe ser muy parecido al original, o al, supongo, obviamente. No tengo ninguno, ni tampoco pagaría $200 por uno original. Por eso se llama Cuchillos y Navajas con Sentido Común en este canal. No estoy incitando, obviamente, a que compren falsificaciones ni nada por el estilo, pero yo les muestro de todas maneras porque creo que en algún momento puede que valga la pena comprarlo, no lo sé, por eso las probamos y vemos si realmente resisten y si son aptos o no para comprarlo y ahorrarnos dinero. Por supuesto que sí, si al final ustedes creen que las empresas se preocupan de nosotros para que ahorremos dinero, por supuesto que no, las empresas mientras más nos saquen mejor, y eso ustedes lo saben perfectamente. Así que ¿por qué nosotros tenemos que estar cuidando el producto de ellos? No, nosotros tenemos que buscar los que más nos acomodan a nosotros en nuestro bolsillo. Ese es mi pensamiento y bueno, si alguien lo comparte, bien, y si no, bueno, lo siento mucho. Bueno, como pueden ver acá, este es un cuchillo bastante bonito, que si lo diseñó Benchmade, lo hizo bastante bien. Me llamó la atención, sí, cuando hice el unboxing de este, ese desbaste que se nota bastante agresivo sobre el Stonewatch. Y recuerden que esta versión viene, yo creo que la crítica más grande que le hago yo a este cuchillo es que venga con un vaciado cóncavo y no traiga el vaciado plano que trae el original. Eso yo creo que es lo que más critico yo, o lo más malo que yo veo en este momento de este cuchillo, porque para este tipo de cuchillo, digo, valga la redundancia, prefiero yo un vaciado plano, ¿ya? De la mitad de la mesa hacia abajo, obviamente plano. Sin embargo, que sea cóncavo,
también le da otra cualidad que lo hace obviamente más cortador, más entrador, ¿ya? Sobre todo lo que es carne, lo va a hacer muy entrador en carne. Y para las personas que ya han visto videos del canal saben que hay distintos vaciados para distintos propósitos, digamos. No es que no se pueda hacer otras cosas ni que ningún otro vaciado sirva para cortar carne. No, entiéndase bien, es mejor, digamos, en esa área, en ese ámbito, ¿ok? Vamos de todas maneras también a echar una miradita rápida a la funda. Como pueden ver, es una funda que está muy bien hecha, eso debo decirlo, porque está muy al detalle, bien hechita. Sin embargo, es cuerina o cuero sintético, bastante grueso. Lo medí, me parece ese día, tiene 3 milímetros de espesor, así que es bastante decente, considerable y podrá durar bastante tiempo, mientras tanto, digamos, no le demos extremadamente un mal uso, ¿cierto? Pero considero que está bien para el precio que estamos pagando, bueno, y también como pueden ver tiene para poner un ferrocerio y esas cosas, ¿cierto? Trae el estampado de la marca, como pueden ver ustedes acá, y está bastante bien hecha, no puedo decir otra cosa, me gustó mucho, a pesar de que es económica, digamos, de cuerina, ¿ok? Así que lo vamos a dejar por allá. Y vamos a seguir hablando de este cuchillo, que la verdad que a mí me sorprendió. Yo es primera vez que tengo un cuchillo, digamos, de este estilo. No digo que sea original, por supuesto que no, pero de este estilo, así, sin una guarda, que no sea Scandi, porque los que yo tengo así en esta forma, sin guarda, digamos, son Scandi, que son el F006, el 12 de Brother y también el Real Steel Pathfinder, que también no tiene guarda y que de hecho lo vamos a comparar un poquito con el Pathfinder. Denme un segundo. Ok, aquí lo trajimos. Vamos a ver la cajita del Real Steel, el Pathfinder, como les dije. Lo voy a comparar porque es un cuchillo con dimensiones similares pero obviamente la calidad de este supera con creces a este, obviamente. Inclusive, aunque este fuese un D2 real, igual lo supera porque este, bueno, tiene un 14C28N, es un vaciado, como pueden ver, Scandi, especial para madera, qué sé yo, y obviamente es otra cosa con guitarra, como decimos, ¿cierto? Entonces, este es el único que, digamos, podría compararlo por el tipo de hoja, el largo de la hoja y más o menos la estructura general. En este punto, si yo tuviese el original Benchmade, creo que me seguiría gustando más el Real Steel en esta, digamos, largo de hoja. Ya estamos hablando de estas proporciones de cuchillo. Ya en estas proporciones me quedo con el Real Steel o a ojos cerrados, aunque este sea el verdadero Benchmade en acero 3B, CPM 3B, qué sé yo. Aún así me quedo con el Real Steel. Sí, porque este es fantástico, este cuchillo. Además que es muy liviano. Bueno, como verán ahí en la revisión, yo le quebré la puntita, pero fue solamente una puntita chiquitita que le quebré. Bueno, les voy a ver si les puedo hacer un acercamiento, ya que yo sé que les gusta cuando hago este tipo de acercamiento. Vamos a ver por ahí. A ver si pueden ver que está la puntita de este quebrado. Pero recuerden que yo este cuchillo en la prueba que le hice lo maltraté bastante. O sea, para los que dicen que yo no a todos los cuchillos le hago lo mismo, que sé yo, miren la punta que tiene este, pues. O sea, era obvio que este cuchillo se le iba a quebrar y iba a tener algún daño, porque lo introducí en la madera y empecé a hacer una perforación, que de hecho la hizo muy bien, ¿ya? Así que por esa razón yo me quedo con este. Pero, si nos vamos al papel, digamos, a lo que es la parte dinero, este cuchillo, a ver, si yo tuviese que comprarme el original de este, que cuesta cerca de $200, y este tuviese que decidirme, y el Real Steel, que cuesta $71, ahora me parece que bajó. Bueno, yo lo tengo lo van a ver ahí en la descripción, digamos, va a estar pero lo vende solamente Amazon. Y hasta ahora, por lo menos que yo lo he ubicado, y la mía parece para los que son de España, me parece, pero o para todo el mundo, pero igual es un poco complicado lo de los envíos. Yo, bueno, en ese sentido prefiero Amazon.
Bueno, Amazon lo tiene y a $71 y obviamente por ese precio prefiero 100 veces el Lion Steel, y además que, perdón, el Real Steel, y además que está en 14C28N, un muy buen acero. Sandvik por lo demás. Así que, bueno, terminando de compararlo con él, ahora, si me dicen ustedes entre los dos cuál prefiero, hablando de que esta es una copia, ¿ya? Y que está como está, que es esta copia, digamos, estamos hablando ahora de esta copia de procedencia china, vendido por AliExpress. Obviamente prefiero este, por el precio. Es decir, que es obvio, me ahorro $50. Es obvio que voy a preferir este, ¿cierto? Porque con esos $50 me puedo comprar otro cuchillo, es obvio. Si tú piensas comprarte el original de este cuchillo, yo te recomiendo el Real Steel. Te ahorras $130, obviamente. Si te piensas comprar o te gusta esta copia, digamos, que fabrican, se vende, digamos, por AliExpress, entonces te recomiendo comprar esta copia, obviamente, porque te ahorras $50, como ya dije, para otro cuchillo, ¿ya? Ahora, sacando de la mesa el Real Steel y hablando ya más con respecto a este cuchillo, me complica un poco clasificarlo, porque en realidad, si bien es cierto, es un cuchillo de campamento, pero por el vaciado cóncavo que le hicieron los mismos chinos, que para mí, vuelvo a insistir, fue un error. Debieron haber conservado el diseño original de un vaciado plano acá, para haberlo dejado más como de campamento. Para mí este cuchillo ahora está más enfocado obviamente en lo que es skinner, en lo que es carne, sin ser un fileteador, pero sí nos puede servir como un cuchillo de caza también, y para poder también procesar alimentos, por supuesto que sí. Así que, si bien es cierto, es un largo bastante considerable de hoja. Ustedes saben que en la cocina nunca está de más un filo más largo de lo normal, digamos, que sobrepase el normal, digamos, como por ejemplo su hermano el puco, ¿cierto? Que lo vamos a poner acá para comparar un poquito también. Perdón que se me cerró un poquito la... Ahí está. Vamos a ponerlo aquí. Entonces, este cuchillo, que a todo esto tiene vaciado más plano, sí, es cóncavo también, pero no tanto como ese. Se parece obviamente más al original. Aquí en este punto, digamos, yo considero que estos dos cuchillos son bastante buenos compañeros, creo yo. Son una buena dupla. ¿Por qué? Porque este cuchillo estaría enfocado, creo yo, en las labores ya de madera, ¿cierto? De hacer trampa, de hacer fuego, perfección, lo que ustedes quieran, digamos, haciendo un emplumado, quiero decir, preparando la madera para esa labor, digamos. Y este otro perfectamente nos puede servir como cuchillo, podríamos decir, de cocina. Incluso podemos machetear un poco con él también, y batoning también podemos hacer con él, obviamente, porque es un grosor bastante decente. Así que por esa razón yo los considero bastante, podrían ser equipo, ¿ya? Si obviamente te gusta esta marca y no tienes para comprarte el original, obviamente esta opción es bastante válida. Bueno, en este punto vamos ya a comenzar con las pruebas y vamos a revisar primero cómo está el filo de esto. Vamos a revisarlo más o menos así, para que puedan ver si hay luces en él o no. Como pueden ver, no hay ninguna. Ya el filo está bastante bien trabajado, ya, porque este lo había yo, como les dije, desde que lo compré le pasé el asentador, y como ven no se ve ningún brillo en la punta o en el filo o en el microfilo, ya, así que está bastante pulido. Vamos a ver qué tal está. Ahí lo tienen, bastante bien, corta muy bien. Ahora, en este punto quiero aclarar algo. La prueba que yo hago es una prueba que no es científica, obviamente, lo sé. O sea, no es necesario que me lo repitan en los comentarios que necesito un instrumento de laboratorio, un durómetro o lo que sea. No lo tengo y no lo voy a comprar, porque la verdad no me interesan los datos técnicos en el fondo. Lo que a mí me interesa es la práctica, ¿ya? Yo, por ejemplo, someto estos cuchillos en mis videos a esta, digamos, a este trabajo o estrés, por decirlo así, que yo lo considero básico, ¿ya? Independientemente que se pueda o no hacer esto con un cuchillo, al final son mis cuchillos, es mi video, es mi canal y son mis pruebas.
Si a alguien le gustan, bien, perfecto, bienvenido. Y si no le gusta, puede pasar de largo, y se lo digo amablemente, ¿cierto? Para que no se estrese ni se le amargue la sangre, ¿cierto? Así que esta es mi prueba y la hago porque considero que esto es lo mínimo que debe hacer un cuchillo de campo, ya sea de combate, cualquier tipo de cuchillo que tenga, digamos, las dimensiones adecuadas, sobre todo de grosor de punta de hoja, para poder resistir esto, ¿ya? Porque si estamos hablando de que vamos a tener un cuchillo, el cual, como por ejemplo, les voy a mostrar el trucho que había, como este, por ejemplo, se dobló. Claro, ustedes me pueden decir a lo mejor es que esto es muy fino, sí, lo sé, pero créanme que cuando yo imprimo fuerza acá, lo voy calculando, o sea, cuando voy sintiendo que se está doblando ya no lo cargo más, ya, o sea, de hecho no los parto. A excepción de algunos genéricos chinos que lo hice intencionalmente, claro que sí. Tampoco los golpeo como alguien dijo con martillo. Este sí, porque obviamente no lo podía tomar desde atrás. ¿Cómo lo iba a tomar? Tenía que ponerle un martillo y darle. Pero al Joker nunca lo martillé. Estás loco. ¿Cómo se le ocurre que va a estar martillando al Joker? Pero por ahí en un comentario digo, me pusieron eso, que yo lo había martillado prácticamente. Son 6 milímetros que lo hundí aquí nada más. O sea, no tiene nada de malo. Tengo un segundito que me voy a poner los guantes también para que no me llamen la atención. Lo voy a hacer solamente porque para que ustedes, o si alguien quiere hacerlo o lo copia, lo haga también, se ponga guantes, porque no voy a querer dar un mal ejemplo, por supuesto que no. Espérense, déjenme arreglarme el relojillo este. Y les vamos a poner este guantecito. Ok, ahí está ya. Ahora, yo solamente hundo este cuchillo 6 milímetros. En el fondo, lo que yo estoy haciendo, para que se entienda, no es saber exacto, porque nunca lo voy a saber. Obviamente que yo no voy a saber qué tipo de HRC tiene, cuánto tiene exactamente. Pero por lo menos puedo saber si un cuchillo me va a servir bien en el campo o no. Porque yo no quiero tampoco una mantequilla, pues no quiero un cuchillo que corte mantequilla. Por supuesto que no. Ya. Entonces, bueno, lo vamos a poner aquí lo voy a golpear un poquito, ya saben que lo cargo, lo pongo en la orilla de la mesa, por eso ustedes no lo ven, porque tengo más, digamos, presión acá, digamos. Perdón, que se rompió. Bueno, vamos a usar otro. Vamos a usar un trozo de madera nuevo, reciclado, para que no estemos... Ahí, como ven, está bastante adentro, no sé cuánto, pero calculo yo casi 1 centímetro, ¿no? Ojo, vamos a ver. Yo creo que en este punto se va a empezar a doblar. Y no, miren, no se dobló. Yo pensé que se iba a doblar. Miren, le vamos a dar otro poco. Lo saqué para que no se hiciera tira, en realidad. Vamos a ver si lo podemos seguir doblando. Ahora la punta, claro, recién comenzó como a doblarse un poquito, pero le voy a poner esto de contraste, no sé si se ve ahí. Le vamos a dar hacia el otro lado. Entonces quiere decir que este cuchillo está templado, claro que sí. Ya, ahí lo dejé, ¿ven? Se dobló mucho menos que el Joker y este es una punta mucho más fina, como pueden ver ahí. Así que para que alguien se me discute que el Joker era muy fino, bueno, este es más fino todavía. ¿Ya? Y no lo rompí, digamos, no lo hice a propósito, ¿ya? Solamente estamos probando ahí. Y va bien todavía, y ya está rompiendo casi la madera. De hecho la rompió, como pueden ver. Vamos a ver. Ahí está. Para mí esto es suficiente, ¿ya? ¿Por qué? Porque al final resistió. Si bien es cierto, cambié de posición, pero lo resistió, ¿ven? Si en el fondo no es una prueba tan exagerada ni tan mala. Vamos a ver ahora el filo cómo está acá en madera, porque esta es la otra cosa que también me importa, que quiero que, por ejemplo, este cuchillo, si yo lo estreso de forma así, de este sentido, raspando una madera, por ejemplo, si yo raspo la madera, que no comienza a doblarse el microfilo. Y para mí creo yo que esta es la más importante. Esta, más que enterrar la punta, esta prueba es más importante aún. ¿Y por qué? Porque si yo tomo un pedazo de madera,
como este, por ejemplo, que es una madera blanda. Ojo, este es solamente pino, es un pino común y corriente, ni siquiera es pino Oregón, como le he dicho. Entonces en construcción acá es madera reciclada. Si yo estreso de esta forma este cuchillo, le raspo así, para sacar una viruta, para la labor que sea, que es una labor muy sencilla en campamento, en bushcraft, ¿ya? No, digamos, espero que no pierda el filo, pues, ¿ya? Y como referencia tengo, por ejemplo, al ICI 4, que no lo pierde. Yo he hecho este trabajo y no lo pierde. Salvo una pequeña chispita que recuerdo yo que tuvo, pero muy poca. Pero no lo pierde. No pierde, digamos, el filo, ¿ya? Así que vamos a revisarlo ahora mismo. Vamos a ver si aparecen luces. Y por el momento, miren, no aparece nada. Denme un segundo que me voy a quitar los guantes para mostrárselos más en detalle, porque esto me gustó mucho. Obviamente todos los aceros tienen tolerancia, por supuesto que sí, pero bueno, vamos a ver esto. Si a mí lo que me interesa es que esto no aparezcan luces y no pierda la nitidez del filo. Ya, lo vamos a acercar un poquito para que puedan ver mejor. Perdón que mucho, ahí sí. Déjenme pasar la mano aquí. A ver, ahí estamos. Ahí estamos. Ahí hay algo, me parece. O puede ser solo embotamiento. Pues estoy donde estaba el dedo. Espérense que seguimos. Se ven unas chispitas, muy pocas, pero hay. Muy chiquititas. Ya. Pero no se ve un daño grande. Ni nada. ¿Ven? Entonces esto es perfecto, porque quiere decir que el filo o el microfilo aguantó ese estrés, y eso quiere decir que este cuchillo me sirve. Obviamente que puedo ir tranquilo yo al campo con él, trabajar en madera, hacer una trampa, hacer fuego, qué sé yo, digamos, preparar madera para hacer fuego, y no va a estar desafilado tan rápido. Si ese es el punto. No es que dure el filo para siempre, ¿ya? Sino que me dure para una tarea normal, digamos, que yo pueda raspar una madera, por ejemplo, pueda sacar, hacer un emplumado tranquilo con este cuchillo, ¿ven? Y que no se me desafile solamente por hacer eso. Si este es el tema, por eso que lo hago yo acá. Ahora, el tema de la punta, como ya dije, en algún momento tal vez necesitemos hacer una perforación en la madera. Entonces, si este filo o este metal, digamos, no está bien endurecido, obviamente esto va a sufrir, se va a doblar y va a tener problemas. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que yo trato de recrear acá, una situación, digamos, normal de campamento. Por eso cuando me dicen, vuelvo a insistir, que tengo que comprarme o tengo que tener uno o dos, un durómetro, esas son tonteras, ¿no? Aquí no tengo laboratorio. Bueno, veamos qué vale. Quedó bien, pero aquí al final estoy notando algo, ¿ven? Ya, pero esto puede ser solamente embotamiento. Aún así va bien, ¿ven? Mira. Es un... Miren, ahí está. A ver si voy a pasarlo más lento. A ver dónde... parece que ya se le pasó. A ver, ahí. Déjenme ver. Claro, aquí yo puedo sentir un poquitito. Pero no es que el filo se haya doblado. Eso es lo que estoy mirando yo ahora mismo. Denme un segundo, que quiero limpiarlo porque quiero que lo vean bien. Solamente le paso mi dedo. A ver, vamos de nuevo. No hay indicador de que el filo o el microfilo se haya doblado. ¿Se dan cuenta? No hay ningún, porque tendríamos luz inmediatamente. Si lo ponemos de frente al foco, porque tengo un foco acá a este lado por si acaso, tampoco se ve ninguna chispa de luz, nada, absolutamente nada. Y eso está muy bien, miren, realmente me sorprendió, sí. Yo pensé que iba a tener más daño. Si por ejemplo esto lo hiciéramos con un cuchillo o un acero como este, ya, que es mucho, miren cómo está este, ahí se nota, digamos, lo blando. Miren, lo vamos a probar justo acá, que no hay nada, que está bien, digamos. Miren, le vamos a hacer una prueba para que vean la diferencia. Aquí me parece que no hay nada, ¿ven? Está bien. Vamos a hacerlo en este sector.
Dame un segundo. A ver, veamos. Veamos si hay una diferencia real. Espérense, vamos a poner un lugar más acá. Este parece que está todo ya suavizado este madero, pero bueno, tratemos de hacerlo aquí. Ya, creo que con eso debiese ser suficiente. Vamos a pasarle. Bueno, lo primero que pueden notar es que este cuchillo se embotó, pero inmediatamente. Miren cómo quedó el filo, el microfilo. Ya quedó totalmente embotado. Ahí lo pueden ver. Ya. Vamos a tratar de limpiarlo un poco. No veo. Ya, pero en este punto, por ejemplo, esa es la razón por la cual yo no hago pruebas de cartón. Porque el cartón lo que hace no es quitarle el filo. El cartón lo que hace es ensuciar el microfilo. Lo ensucia, como lo que están viendo ahora. A ver, perdón, ahí. Ya, eso es lo que hace el cartón. Ya, porque me han preguntado también por qué no hago pruebas de cartón. Y esta es la razón por la cual no hago pruebas de cartón. Porque no es un indicativo de que el cuchillo está perdiendo filo, de que el microfilo se dobló, o de que simplemente se rompió, se saltó un pedacito porque se quebró, digamos, una cosa así. No. Lo que está pasando cuando tú usas el cartón, solamente se está embotando, ¿qué es esto? Se está ensuciando. Se junta todo este resto, digamos, de madera, o en este caso es madera, obviamente, y obviamente cuando después lo vas a probar para cortar, digamos, no corta bien, pues, por supuesto que no va a cortar si está embotado, ¿cierto? Está sucio, eso quiere decir, se pegó, digamos, el material en el microfilo, ¿ya? Esa es la razón, y por esa razón no lo hago, porque no lo considero una prueba real de filo, de pérdida o retención de filo, ¿ya? Entonces en este punto podemos ver que estoy sintiendo, acá pueden ver luz, ¿ves? ¿Se dan cuenta? Miren el microfilo cómo está. Aquí está oscuro, a donde no lo toqué con la madera, pero más para acá, miren cómo está. ¿Ya? Miren, todo ese sector hay luz. Esa luz es que el filo ya se comenzó a doblar. Perdón, que lo voy a alejar un poco para poder explicarles ahí. El filo ya se comenzó a doblar, ¿cierto? Hacia un lado. ¿Y hacia qué lado se dobló? Hacia el lado mío. ¿Por qué? Porque yo estaba empujando hacia allá. Entonces se vino todo ese microfilo hacia este lado. ¿Se dieron cuenta? Bueno, ahí pudieron comprobar lo que yo les digo. Este es entonces un acero demasiado blando y demasiado malo. Este es un acero que está mal templado, que es un 410 posiblemente, no lo sé. Esas cosas yo no las puedo hacer y tampoco me interesa saber. A mí me interesa saber si esto sirve en el campo o no, medianamente, porque tampoco estamos pidiendo que sea un acero que jamás se doble y jamás se rinda y qué sé yo. No. Estamos pidiendo algo normal. Eso, por eso no se me vayan a los extremos. Este acero para estas labores no sirve, así de simple, y por eso lo descarto, ¿cierto? Y entonces ese es mi parámetro. Si yo ahora reviso nuevamente este cuchillo, veámoslo. Vamos a volver a revisarlo, para que vean que no tiene daño, digamos, como si tenía el otro. Miren, ahí se puede ver tal vez un poquito. Espérense, déjenme ver si es suciedad o qué es lo que es. Ah, no, es suciedad. Ahí estamos viendo. Este es luz, no sé si... Ah, no, sí es luz. Sí. Ya, pero no tiene el daño que tenía el otro, ¿recuerdan? ¿Ven? Este es solamente luz. Y si lo miramos acá, tampoco. Miren, ahí se notaría inmediatamente si tuviese daño o no. Esas rayas no son nada, por supuesto que no. ¿Ya? Y en este punto, como pueden ver, tampoco. ¿Ven? ¿Por qué? Porque eso es parejo. Esa luz que digamos que tiene aquí, si es que la llegan a ver, es una luz pareja, continua. De hecho, va hasta allá. Es parte, digamos, del filo, porque está completo. Del microfilo, quiero decir, perdón. Entonces, si yo, por ejemplo, tomo si yo tomo este cuchillo que se supone que está bien, esta parte bien afilada, o la hoja esta, no entra nada, pero absolutamente nada, o sea, ni nada, ¿ya?
vuelvo a mostrar para que vean que se nota incluso a simple vista, digamos, esto. Aquí. Ahora se me perdió el foco, parece. Sí, se me perdió el foco, perdón. Bueno, y ahora vemos el otro. Miren, ahí está esto. Esa es la diferencia. Bueno, aquí la pueden ver, digamos, en el corte. Así que llegando a este punto, puedo decir que el acero es decente, está bien, está bien. No puedo asegurar que sea un D2, por supuesto que no. Esas cosas yo no las puedo asegurar porque, primero que nada, hay que tomar en cuenta de que esto es una fabricación, obviamente, que clandestina, podríamos decirlo, porque en realidad si es una falsificación, obviamente, como ya sabemos, no podemos confiarnos de que este tampoco sea un acero D2. La verdad, dudo que sea un D2. No, para mí no es un D2. Con suerte este es un 5CR15. Un 5CR15. O también puede ser incluso un 4CR13, que vendría siendo un 420, o un MOVA 1.4116. ¿Ya? Recuerden que el 5CR15 viene siendo un 440A, por si acaso. ¿Ya? Así que nada más que decirles, pues yo creo que es por $18 es un cuchillo a considerar. Me gusta por la hoja, como ya les dije. Sería muy buen cuchillo también de defensa. Yo lo encuentro bastante bien por ese lado. Siempre y cuando sepas usar un cuchillo que no tiene guarda, obviamente que sí. Porque como cuchillo de defensa, créanme que andaría bastante bien. Además que corta muy bien, como ya lo vieron. Y el microfilo, como les contaba, este microfilo está a 25 grados, ya lo comprobé, porque cuando le hice una limpieza me di cuenta, así que un filo que va a aguantar bastante, es bastante, digamos, resistente, eso quiero decir, ¿ya? Así que, bueno, ya no hay nada más que decir, creo yo, en este punto. Está todo dicho. Espero que les haya quedado claro de la razón por la cual hago esta prueba. Porque, como ya les dije, la considero básica. Es algo que cualquier cuchillo que tengamos tiene que lograr hacerlo por... Miren, yo sé que muchos de ustedes me responden y me dicen que yo prefiero un cuchillo blando para poder, digamos, aunque se doble, que lo puedan refilar rápido, que así, o más fácil. Sí, lo entiendo. Pero necesitamos nosotros un equilibrio, un punto medio, ¿ya? Que no sea ni tan blando como este, por ejemplo, como este que les acabo de mostrar acá, y que el filo no dura nada, porque este es basura, esto es basura, ¿ya? Y este ya yo creo que es un filo pasable, aceptable, quiero decir, un acero aceptable, ¿ya? Este yo considero que es el mínimo que nosotros debemos aspirar en un cuchillo. Si ustedes en sus casas hacen el ejercicio que yo hice recién, no que tomen su cuchillo, lo entierren y lo doblen, no, por supuesto que no les voy a pedir que hagan eso, pero tómenlo, revisen primero el filo, que esté bien, que esté nítido, que agarren un papel, corten con él un poco y vean que está bien y hagan este ejercicio, así, rasparlo, nada más, raspando la madera, una madera obviamente que no esté redondeada como esta ya, sino que una madera obviamente que tenga canto vivo, por decirlo así, y lo raspan un rato, ¿eh? Y lo prueban, y después van y revisan, limpian ese filo, obviamente lo limpian ya, para que no le quede restos de madera ni nada, y lo vuelven a cortar, digamos, un papel. Si el papel se vuelve a cortar bien, quiere decir de que tu cuchillo y tu acero está bien templado, está bien hecho el tratamiento térmico, y es lo necesario para lo que tú necesitas, ¿cierto? Porque si te vas al cerro, si te vas al monte, si tienes una situación de sobrevivencia o emergencia y necesitas hacer fuego, necesitas crear plumillas para hacer iniciar fuego, digamos, viruta, si es que tomas el cuchillo para raspar de esta manera también, y lo logras hacer sin que este cuchillo pierda su nitidez, está perfecto. Eso es todo lo que yo por lo menos espero de mi cuchillo. No me interesa que el cuchillo lo haga 20.000 veces, se lo pido solamente una vez que lo haga bien, una sola vez, y que pueda seguir cortando impecable, ¿ya? Así que no es una prueba tan exigente tampoco, o sea, no lo miren de esa forma, que yo estoy abusando con el cuchillo, que lo estoy prácticamente rompiendo. No, es algo básico, por favor. O sea, así que bueno, en este punto
ya cumplimos con revisar este cuchillo ya en más profundidad, como les había dicho. Creo que es un cuchillo un poco entre dos aguas, digamos, entre casa y entre campamento, por ahí anda la cosa de este. Sin embargo, nunca está de más un filo de características como este, creo yo, una hoja bastante larga, digamos, en contra de lo que va con el modelo Puco, digamos, pero obviamente va a ser una hoja bastante servicial. Si te gusta el estilo de estos cuchillos, digamos, sin guarda, estilo Puco, por supuesto que este va a ser un muy buen complemento para el tipo Puco, obviamente, claro que sí. Además, por el precio, si tienes que considerar eso. Bueno, si te quieres comprar el original, como ya te dije, entonces ve derecho al Real Steel. El Real Steel te da mucho más por menos de la mitad. ¿Ya? Pero si realmente insistes en él y quieres pagar $200, bueno, allá tú. Esa es tu decisión y es tu bolsillo. Yo solamente muestro las pruebas que puedo hacer acá, ¿ya? Así que bueno, ya terminamos con este video y me despido. Obviamente los dejo cordialmente invitados, como siempre, a suscribirse a los que no se han suscrito, a ser parte del canal. Recuerden que mañana sábado vamos a hacer un en vivo donde vamos a tratar todos estos temas si ustedes quieren conversarlos. Espero que participen, espero que tengan, digamos, disponibilidad. Ojo que la hora que yo puse es mi tiempo o hora local de Chile, así que ustedes tienen que hacer su conversión para sus países y ver cuál les acomoda más. Siento mucho no poder hacer el video, digamos, en todas las horas posibles. Me encantaría para que nadie se lo pierda, pero hasta ahora quiero decir que va ganando la opción de las 4 de la tarde, ya, o 18 horas me parece. No, 18 horas, a las 6 de la tarde, hora local Chile, que vendría siendo para España 7, 8, 9, 10, 11 de la noche me parece, ya. Bueno, no sé si es muy tarde, pero mañana es sábado, así que espero que lo puedan ver todos y participen todos, por supuesto que sí. Así que bueno, ahora sí me despido y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto, bye bye.